Muy buenas noches. Eh, Hoy es la primera clase, de la materia Teoría y Política Económica, posterior pues a los sucesos que ya conocemos eh, del virus que obviamente nos está afectando a todos. Como pueden ver, estamos trabajando con la diapositivas de la presentación de PowerPoint Teoría Económica 6, que ya ustedes deben tener en sus respectivos eh, archivos y computadores. Por ahora, pues estamos iniciando, digamos, un nuevo tema. Recuerden que habíamos quedado en la política fiscal, que hicimos distintos análisis sujetos a modelo ahorro-inversión. En este caso, estamos comenzando, digamos, una parte que sería ya la discusión de la economía como actividad pública, ¿no? Y cómo esto es afectado desde el punto de vista de las distintas corrientes del pensamiento económico. Como pueden ver, acá tenemos dos visiones, digamos, contrapuestas desde el punto de vista de la actividad pública y el debate que se inicia desde el punto de vista de la visión liberal y la neoconservadora. ¿Cuál es la idea de esta clase? ¿Cuál es la idea de esta discusión? La idea en sí es establecer definitivamente un vínculo entre lo que sería la visión liberal y neoconservadora en el hemisferio norte y ver la diferencia desde el punto de vista de nuestra visión en Latinoamérica, ¿no? ¿Cuál es la visión liberal desde el punto de vista del norte? Sería esa visión respaldada por partidos de izquierda, o llamados partidos de izquierda. Fundaciones como, por ejemplo, Rockefeller y Broadway, entre otros. Teóricos como los keynesianos y nuevos keynesianos, obviamente son los que la base de los que aplican intervención desde el punto de vista del Estado, son aliados de sindicatos, son humanistas laicos, buscan o abogan porque debe existir la igualdad. Son los organismos, son las fundaciones, ONGs que están a favor del feminismo, minorías, libertad de cultos, entre otros. Ellos hablan, esta visión habla de que se debe pagar impuestos, apoyan el neofederalismo, el centralismo, o sea, el neofederalismo como un hecho central. No quieren que la tecnocracia sea el poder político, apoyan programas de trabajo, subsidios, acciones afirmativas, salarios mínimos, Medicare, entre otros, programas de vivienda, entre otros. Confían en el Estado para la regulación social y hablan de la intervención pública en aquellos casos donde se busque evitar fallos de mercado y la equidad. En cambio, los neoconservadores, que son los llamados partidos de derecha, como pueden ver, los liberales en los Estados Unidos serían los demócratas y los neoconservadores serían los republicanos. Hablan, por ejemplo,
hablan de fundaciones, por ejemplo, como American Heritage. Hay teóricos como Irving Keystone, Michel Nowak, Milton Friedman, entre otros, ¿no? Son los Arthur Laffer, los más conocidos, George Stinger, entre otros elementos. Importante, por ejemplo, Arthur Laffer de la curva de Laffer, ¿no? Si se pueden recordar, y Friedman, obviamente, el más conocido de la corriente de pensamiento monetarista, ¿no? Y Stinger y Bernard, entre otros, Lucas está acá, en las expectativas racionales, ¿no? Ahí faltan muchos autores, eso lo estoy colocando como un ejemplo. Hablan del management, o sea, la gerencia, hablan del despertar religioso, católicos, son, digamos, elementos que pertenecen normalmente a cultos, a religiones, católicos, bautistas, entre otros, adventistas, judíos, en fin, no apoyan el aborto, entre otros elementos. Por ejemplo, está basado en las asociaciones que permiten o quieren permitir el uso de armas, entre otros, antifeminismo, entre otros elementos. Revuelta de contribuyentes, dentro del punto de vista del neofederalismo, reniegan de Washington, es decir, del centralismo, abogan por las privatizaciones, es todo lo contrario a la visión, visión liberal, apoyan la no existencia de salarios mínimos, no programas médicos, Medicare, en fin, no intervención del Estado, ¿no? Programas de trabajo, entre otras cosas. Es decir, buscan que el Estado sea el mínimo posible, no existencia de burocracia parasitaria, en fin, hablan del hecho de que existen desigualdades como un hecho natural. Entonces, estas visiones, digamos, contrapuestas, que son las visiones, repito, del hemisferio norte, básicamente. Por ejemplo, en los Estados Unidos estamos hablando de la visión liberal, que sería la visión demócrata, y la neoconservadora, la visión republicana. Como pueden ver, esta visión está dentro, desde el punto de vista de la intervención en la economía de lo público. En esta, pues, busca que el Estado debe intervenir, y los neoconservadores dicen que no, lo mínimo posible. O sea, debe intervenir, pero lo mínimo posible. Estas dos visiones, repito, demócratas y republicanos, estamos viendo contraposición, está diametralmente opuesta, digamos, a la visión latinoamericana que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque por un lado está el hecho de que la visión liberal se cataloga como neoliberal, es decir, se mezcla como un hecho de no intervención en lo público del Estado, minimizar la fuerza del Estado, mínimo de programas, en fin. Y todo lo contrario, se habla de una visión, digamos, estatal, que es la que a lo mejor llamaríamos neomarxista, entre otros elementos. Fíjense que no es la misma misión que manejamos nosotros. Quisiera poner esto como muestra de que efectivamente existen otros elementos y que, por ejemplo, en nuestro análisis de la economía pública, desde el punto de vista de la política económica, vamos a tratar de manejar esta visión que yo les estoy presentando, porque es la más aceptada, ¿no? Entonces, fíjense cómo una visión liberal tiene que ver con la izquierda, muy en contraposición con lo que nosotros hemos discutido. ¿Por qué le digo esto? Porque se ha hablado de una visión neoliberal como una corriente de pensamiento económico cuando en verdad no existe. La verdadera crítica que se le hace a los mal llamados neoliberales
pareciera más ligado a los neoconservadores por este listado que yo le estoy presentando. En realidad existen muchos elementos a discutir acá, hasta qué punto pudiéramos hacerlo a distancia, ahorita no lo sé, pero pudiéramos discutir posteriormente vía correo electrónico o vía WhatsApp su punto de vista. ¿Qué es importante en esto? Bueno, definitivamente la importancia radica en que existe un error, digamos, desde el manejo de corriente de pensamiento económico, dado que el neoliberalismo como corriente, como pensamiento de la intervención pública en lo económico, pues no existe. Lo más cercano que existe es la nueva macroeconomía clásica, que en su momento lo vamos a discutir, y que la visión liberal que nosotros conocemos es una visión más de izquierda, ¿no? Ligada a lo que serían los partidos de izquierda, socialdemócrata, de tendencia socialista, pues tienen, ¿no? De hecho, el color rojo es el color, digamos, emblemático de los partidos de izquierda, viene de la visión liberal europea, ¿no? Viene de ese eurocentrismo. Por lo tanto, esto no es lo que nosotros discutimos como neoliberalismo. Y que en su momento el rechazo a esas políticas neoliberales fue en realidad políticas neoconservadoras que comenzaron a surgir en los años 80 en el hemisferio norte. En este lado del Atlántico, por intermedio de Ronald Reagan en Estados Unidos, y de aquel lado del Atlántico, o sea, el lado europeo, por intermedio de Margaret Thatcher en el Reino Unido. Entonces, esas políticas que básicamente fueron las llamadas neoliberales, en realidad son neoconservadoras. Repito, nuestras visiones van desde un punto de vista neoconservador, como las políticas que surgieron en los años 80 de minimizar el Estado, minimizar la intervención del Estado en lo público, en lo económico. Y la visión liberal como una visión más de izquierda, la llamada izquierda, donde se busca que el Estado tenga un importante papel desde el punto de vista de intervención como regulador social, fíjense, no como productor necesariamente, sino como para regular las interacciones económicas, sociales, entre otras. Estas dos visiones, repito, son las que vamos a manejar de base. Hubiera querido estar en la clase con ustedes, pero ante estas disyuntivas, pues lo mejor es que sigamos con este proceso.